Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y aquí continuamos con el saquito para 2 años y en esta oportunidad llegamos hasta aquí, hasta esta parte de la manga. Tenemos 15 centímetros de alto y hasta ahora hicimos los aumentos. Aquí en el video anterior llegamos hasta esta parte, ¿sí? Hicimos un punto de aumento de cada lado cada 2 carreras o hileras 8 veces. Aquí en la base comenzamos con 36 puntos y con los aumentos hemos llegado a 52 puntos en total hasta aquí. Voy a continuar tejiendo en punto jersey cada una de las mangas sin hacer aumentos, así. Y cuando complete los 19 centímetros nos encontramos para contarles cómo vamos a hacer las disminuciones para la copa de ambas mangas. Y aquí estamos con los 19 centímetros en total desde la base y vamos a comenzar a disminuir en cada extremo de ambas mangas, ¿sí? Un punto cada 2 hileras 5 veces y lo vamos a hacer así. Las disminuciones las hacemos sobre el lado del derecho, tanto al principio como al final. Y este primer puntito lo vamos a tejer revés porque está derecho. Y los dos siguientes, para poder hacer las disminuciones y que nos queden prolijas, vamos a dar vuelta. Estos puntos los ponemos así, para tomarlos de esta forma, lazada y sacamos. Y ahora sí, continuamos tejiendo y al final también vamos a disminuir. Y en el otro extremo de la manga, aquí, vamos a tomar 2 puntos juntos antes del punto final, ahí, y los tejemos juntos. De esa forma realizamos la disminución de este lado. Y al inicio recuerden que damos vuelta al puntito y lo tomamos de adentro hacia afuera. Esto lo vamos a hacer sobre las hileras del derecho y como teníamos 52 puntos aquí de ancho, cuando terminemos con las 5 disminuciones de cada lado, vamos a tener 42 puntos. Bien, voy a tejer este punto final y me voy a la otra manga. Comienzo acá y luego continúo para avanzar. Tomo estos 2 puntos y los pongo de este lado, así. Los tomo y tejemos. Un detalle importante que no puedo pasar por alto es este. En la última hilera donde hagan las disminuciones, ahí paran de tejer, ¿bien? Lo dejamos ahí, de modo que cuando continuemos con el resto del tejido, ¿sí?, lo veamos de este lado, del lado del revés. Hasta aquí completé las 5 disminuciones de cada lado para cada una de las mangas. Lo que voy a hacer ahora es dejar estas mangas en suspenso aquí por unos segundos. Las vamos a colocar en la mesa, ahí a un costadito, y vamos a traer toda la parte del cuerpo que tejimos en los videos anteriores. Aquí tengo la parte del cuerpo con las listas y las disminuciones para la sisa, y ahora nos encontramos aquí. Este es el lugar en el que quedamos en los videos anteriores. Terminamos con estos 6 puntos formando Santa Clara. Pues vamos a girar el tejido para comenzar aquí, y en esta hilera del revés vamos a tejer los 6 primeros puntos al derecho y los siguientes todos del revés, y ahí nos vamos a encontrar. He completado aquí esta hilera de el lado del revés,
que corresponde a la delantera izquierda. Y aquí con esta misma hebra vamos a continuar tejiendo ahora, porque tenemos que agregar en este lugar una de las mangas. Nosotros terminamos aquí. Yo les dije que luego de la última disminución, ahí parábamos de tejer, y ahora vamos a tejer todos estos puntos agregándolos aquí a esta aguja, y lo vamos a hacer así. Bajamos esta parte del tejido, ¿sí? Ahí nos vamos aquí, ponemos esta manga en este lugar y vamos a comenzar a tejer. En principio, estos dos primeros puntitos de la manga los vamos a tejer juntos. Aquí los tomamos así, del revés, y los siguientes los tejemos revés, como corresponde al tejido jersey de este lado. Continuamos y al finalizar vamos a tejer igual, y esto significa que los dos últimos puntos los tejemos juntos, así, al revés. Y ahí ya nos ha quedado nuestra manga, la primer manga, conectada al resto del tejido. Aquí vamos a continuar de esta forma, siempre con la hebra que viene del mismo ovillo, ¿sí? Vamos a hacer, dejamos esta otra manga acá en suspenso todavía. Vamos a buscar aquí lo que es la parte de la espalda de nuestro tejido, en este lugar, y vamos a tejer aquí los puntos, y vamos a tomar también estos dos primeros puntos juntos al revés, así. Bien ajustadito ahí para que no nos quede un agujero, y luego continuamos tejiendo aquí jersey del lado del revés hasta concluir aquí. Voy a tejer aquí los dos últimos puntos juntos al revés, y vamos a agregar ahora la otra delantera, la vamos a colocar aquí también en estas agujas. A ver, ahí tomamos así. Aquí he cortado la hebra porque ya no la necesitamos, así. Vamos ahí y comenzamos aquí con este puntito que está al revés, lo vamos a tejer derecho. Y los siguientes sí, de revés. Ajustamos y comenzamos a tejer acá. Y los 6 últimos puntos que corresponden a la vista los vamos a tejer al derecho. Y así nos ha quedado conectada cada una de las partes. Les muestro así, a ver. Y hasta ahora el rompecabezas quedaría así. ¿Bien? Aquí está el cuerpo, la vista de cada lado y las mangas. Y a continuación vamos a tejer 4 hileras de punto Santa Clara, ¿sí? Es decir, todos los puntos tejidos hacia abajo o hacia el derecho. Yo los voy a tejer y nos estamos encontrando. He completado las 4 hileras en punto Santa Clara y estamos aquí. Y para hacer este tejido
un poco más interesante aún, vamos a ir aquí para comenzar con la vista, tejiendo estos 6 puntitos iniciales. Y a continuación vamos a tejer el punto mosqueta en 2 agujas. Bueno, le puse ese nombre por 2 razones. Una, por el diseño bonito que creo que va a quedar, porque todavía no lo he tejido. Y la segunda razón es porque me va a permitir ese punto ir haciendo las disminuciones necesarias para darle la forma al canesú. Pues ahí vamos. Ya he calculado aquí, de modo que me quede la misma cantidad de puntos al inicio como al final. Comenzamos así, tejemos luego de estos 6 puntos derechos, 2 puntos derechos. Pasamos 2 puntos derechos sin tejer a la aguja derecha, tejemos el siguiente y los 2 puntos anteriores los volcamos hacia adelante. Continuamos con 5 puntos derechos. Y nuevamente tomamos 1, 2 puntos, los pasamos a esta aguja, tejemos el siguiente y los que tenemos sin tejer los vamos a volcar hacia adelante. Este paso lo vamos a repetir a lo largo de toda la hilera, ¿sí? Los 5 puntos derechos y los 3 puntos derechos tomados juntos. De esa forma se van a producir las disminuciones que necesitamos. También van a finalizar aquí con los 3 puntos juntos en este lugar, 2 puntos derechos y los 6 puntos de la vista. Ahora sí me voy a tejer la hilera del revés y luego les muestro cómo vamos a continuar. Y sobre el lado del revés les recuerdo que tejemos todos estos puntos como los encontramos, en este caso de revés, exceptuando los primeros 6 que los tejemos siempre al derecho. Luego de las disminuciones que hicimos en la hilera del derecho anterior, vamos a tejer 4 hileras más a partir de ahora, es decir, 1, 2, 3 y 4, y luego vamos a volver a tejer este punto mosqueta, ¿sí? Pero intercalado. Por lo tanto, yo voy a tejer esas hileras y ya les muestro cómo. Luego de estas 4 hileras que hemos tejido en punto jersey, vamos a tejer nuevamente el punto mosqueta. Esto lo vamos a repetir a este punto esta vez y otra más, es decir, 3 veces el punto en una hilera separado por 4 hileras de jersey. Y aquí lo vamos a hacer a 4 puntos de la vista. Por lo tanto, tejemos acá 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí, pasamos 2 puntos sin tejer, tejemos el siguiente y volcamos estos 2 hacia adelante. Y continuamos tejiendo 5 puntos derechos de ahora en más. Y nuevamente el punto mosqueta. Vamos tejiendo paso a paso y en la hilera del derecho tejimos el punto mosqueta a 4 puntos de aquí de la vista y luego hicimos la hilera del revés. Pues a partir de ahora es donde van a contar 4 hileras
de jersey para luego volver a tejer el punto mosqueta. He tejido las 4 hileras de jersey y aquí vamos a hacer la tercera fila de punto mosqueta. He tejido esos 6 puntos iniciales y directamente en este lugar voy a pasar los 2 puntos primeros sin tejer, tejo el siguiente y paso los 2 anteriores por arriba. Y continuamos con los 5 puntos derechos y nuevamente hacemos el punto mosqueta. Y lo que vamos a hacer ahora es completar esta hilera con el punto mosqueta, hacer la hilera del revés y luego cuando vaya del lado del derecho les voy a mostrar cómo vamos a ir finalizando para el canesú de este saquito. Y voy a comenzar aquí tejiendo los 6 puntos para la vista y luego todo derecho para las hileras del punto Santa Clara. Y mientras tanto les voy contando que si ustedes quieren le pueden colocar 2 o 3 brochecitos o bien botones. He tejido las 2 primeras hileras de esas 6 que tenemos que tejer en punto Santa Clara y lo que vamos a hacer aquí solo en esta que es la hilera 3 es lo siguiente: realizamos aquí una disminución doble justo al lado de la vista y la siguiente disminución aquí al final, o sea, un punto mosqueta aquí al final al lado de la vista también, en este lugar, ¿sí? Y luego sí, vamos a continuar con el punto Santa Clara, con esta cantidad de puntos que vamos a tener ahora. Pues voy a continuar ahí y les quiero mostrar cuando llegue aquí a la parte del medio de la manga aproximadamente. Y aquí al final repetimos lo que hicimos al inicio de esta, la segunda hilera en Santa Clara. Con estos 63 puntos, las 6 hileras de punto Santa Clara, nos quedan 3 cordones aquí y vamos finalizando lo que sería el cuellito de nuestro abrigo. Vamos a proceder a cerrar todos estos puntos y si quieres ver otras formas, otras técnicas para hacerlo, puedes ir aquí al canal que vas a encontrar también un video de 2 o 3 formas de cerrar puntos. En esta ocasión vamos a comenzar aquí tejiendo el primer punto y lo ponemos de nuevo en la aguja. Y ahora tomamos el primero y el segundo por afuera y lo tejemos. Este punto lo volvemos a colocar en la aguja aquí voy a cerrar el último punto y estamos en condiciones de cortar esta hebra
Sacamos la aguja, pasamos por aquí la hebrita que hemos cortado y así cerramos el último puntito y luego lo podemos guardar aquí con la aguja punta Roma entre los puntitos Santa Clara. Y así nos ha quedado la terminación del cuellito. A continuación vamos a coser la otra manga tal cual lo hicimos con esta. Voy a tomar esta manga de este lado, lo vamos a acomodar al tejido y aquí comenzamos uniendo ambos bordes y tengo enhebrada una aguja punta Roma, punta chatita, con la cual vamos a ir cerrando aquí. Entramos en cada uno de los nuditos que tenemos en el borde de esta forma, de adentro hacia afuera. Y si no sabes nada sobre coser prendas de lana, aquí te dejo una tarjetita para que vayas al canal y ahí te voy a mostrar 2 o 3 formas de hacerlo. Aquí he terminado de coser esta manga y estamos en este lugar justo antes de comenzar las disminuciones, pues ahora vamos a tomar el tejido de esta forma. Este extremo lo vamos a unir aquí, en esta base donde comenzamos a hacer la división de la espalda y la delantera. Aquí tomamos el tejido así y entramos en este puntito aquí abajo, ahí, y para asegurar volvemos sobre el punto que teníamos cosido aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es coser este borde que nos ha quedado aquí, de cada lado. Y un detalle importante, esta lanita que tenemos en este lugar la vamos a ir atando aquí con un nudito a esta lana que tenemos enhebrada. Hacemos doble nudo y continuamos ahora cosiendo. Entramos de cada lado. Aquí arriba entramos aquí, en estos puntitos que tenemos aquí al final, pasamos la aguja y atamos con esta hebra que nos quedó en una de las mangas, ahí. Y aquí ya estamos en condiciones de cortar la hebra, pues ya tenemos la costura de un lado y nos queda así. Y aquí vamos a unir también estos dos bordes que nos han quedado y entramos en este lugar, buscamos los nuditos
y atamos esta hebra que nos quedó en la parte de la espalda donde cortamos. Ahí cortamos la lana. Bueno, pues ahora hacemos un doble nudo, perdón, y cortamos. Ahí está. Vamos a dar vuelta para verlo mejor. Y observen qué prolijito que queda aquí en la parte de las disminuciones. Y bueno, aquí tenemos el canesú. Me parece que les va a encantar. Es muy bonito el diseño. Aquí tenemos la otra delantera y la manga. La parte del cuerpo. Si le quieren colocar botones o brochecitos, les aconsejo que no sean más de 3 porque la idea es que quede aquí abierto. Y bueno, así nos ha quedado nuestro saquito, ¿sí? Voy a colocar esto, a coserlos y lo damos por ahora por terminado. Y bueno, espero que les guste, que lo puedan tejer. Y ya les digo, es muy fácil, siguiendo el paso a paso con la cantidad de puntos y medidas y todos los tips necesarios para poder hacerlo. Les mando desde ya un abrazo y nos estamos viendo por aquí. Bye bye.